Hola, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video, a un nuevo estudio bíblico, el cual nos invita a estar revisando un libro que nos va a mostrar una imagen, podríamos decir, decadente, una imagen de caos en medio del pueblo de Israel, y es el libro de Jueces. Nombres como Gedeón, nombres como Sansón, como Débora, como Barak, que seguramente están en nuestro conocimiento general bíblico, pero que estudiaremos en este capítulo. Así es que los invito a que revisemos el estudio panorámico del libro de Jueces. Estudio bíblico número 7, libro de Jueces. Estructura de la presentación. Información general del libro, aporte a la teología, bosquejo del libro de Jueces, Cristo en el libro de Jueces, resumen del estudio. Información general del libro. El libro de Jueces narra el caótico periodo entre la muerte de Josué y el comienzo de la monarquía en Israel. Los temas que se tratan son la apostasía, la opresión, el arrepentimiento y la restauración. En este libro se puede ver lo que se conoce como el ciclo del pecado, dado que este pueblo, el pueblo de Israel, cometía un pecado, luego venía el sufrimiento de esas consecuencias, luego venía un clamor por ser liberados de esa opresión, luego venía la salvación mediante los jueces para volver a caer en un pecado peor o en un estado de condición peor a la anterior. Los significantes resultados de la conquista, el constante rescate de su pueblo por Dios, a pesar del habitual fracaso de ellos de guardar el pacto con Él. Vemos también las condiciones desesperadas y la decadencia en espiral descendente durante este periodo, la necesidad de un buen rey. Aporte a la teología. Los jueces eran salvadores, libertadores, caudillos militares, a diferencia de la visión que podríamos tener necesariamente como esa persona que imparte justicia. Acá ellos cumplían un rol de libertador, un rol de caudillo militar y que Dios levantaba para liberar al pueblo de la opresión de naciones extranjeras o los pueblos vecinos que estaban allí. El libro muestra el problema de Israel cuando no tenía rey. Dice Jueces, capítulo 17, versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Escrito como ejemplo y advertencia a las generaciones futuras respecto de la gravedad de la desobediencia a Dios, es decir, del pecado. Bosquejo del libro de Jueces. Primera parte, el deterioro de Israel y el fracaso al conquistar completamente a Canaán. Capítulos del 1 al 3. Israel fracasa al no completar la conquista. El juicio de Dios por no completar la conquista. Segunda parte, la liberación de Israel. Capítulos del 3 al 16. Tenemos la campaña sureña con los jueces Otoniel, Ahod, Samgar. La campaña norteña con Débora y Barak. La campaña central con Gedeón, Abimelech, Tolá y Yair. La campaña oriental con Jefté,
la segunda campaña norteña con Ibzan, Elón, Abdón, y finalmente la campaña occidental con Sansón. Tercera parte, la depravación de Israel, capítulos 17 al 21. El fracaso de Israel mediante la idolatría, el fracaso de Israel mediante la inmoralidad, el fracaso de Israel en la guerra entre las tribus. ¿Cómo podríamos ver a Cristo, la persona de Cristo, en el libro de Jueces? Jueces habla de la necesidad de un Salvador, de un libertador, de estos caudillos que el pueblo pedía a Dios, clamaban para que se levantaran y pudieran liberarlos de la opresión. El libro apunta a Jesucristo, al eterno gran juez, rey y salvador de su pueblo. Si miramos en perspectiva, luego de que Jesucristo aparece, Él vendrá también como juez. Él es el rey de reyes y también el Salvador, el ungido, el Mesías. Citas del Nuevo Testamento. Revisaremos Lucas capítulo 2, versículo 11, Juan 4, versículo 42, Marcos 15, capítulo 2. Dice Lucas 2, capítulo 2, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Juan 4, versículo 42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Marcos 15, versículo 2, Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Resumen del estudio. Jueces nos muestra la decadencia moral y religiosa del pueblo de Israel. Es la época en que cada quien hacía lo que mejor le parecía y no había tampoco rey en Israel. La necesidad de que se levantaran caudillos que liberaran al pueblo de sus opresores. La compasión de Dios para rescatar a Israel a través de los jueces. Referencias bibliográficas: Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, W. Nelson, Editorial Caribe, año 1998, la Biblia en diversas revisiones y estudio inductivo de la Biblia en www.indubiblia.org. Tendremos un momento de oración. Señor, en esta oportunidad, en este estudio, te damos gracias porque podemos revisar a través del libro de Jueces todo lo que significó este proceso vivido por el pueblo de Israel, donde sin duda se vivió un tiempo de caos, un tiempo en que cada uno hacía lo que mejor le parecía, alejándose muchas veces de tus principios, de tus mandamientos, Señor. Por eso queremos orar, porque muchas veces nosotros también, Señor, actuamos como se actuó el pueblo de Israel acá en el libro de Jueces, Señor, a veces haciendo lo que mejor nos parece, Señor, muchas veces alejándonos de tus principios, de tus mandamientos, alejándonos y rompiendo el pacto que podemos establecer contigo. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces también, como estos hombres que se levantaron como jueces, Señor, ellos también fueron imperfectos, ellos también, Señor, cometieron errores. Nos acordamos de la figura de Sansón, Señor, de este juez, pero que muchas veces también, Señor, él jugó con lo que tú habías dejado en él, Señor, pero por misericordia lo utilizaste también, Señor, aún en el día de su muerte, porque el día de su muerte
Señor, Él acabó con los filisteos en una gran cantidad y fueron más que en toda la vida que tú le diste a Sansón, en todos los días que le diste de vida. Él, el último día de su vida, Señor, cumplió el propósito por el cual tú le diste vida, por el cual tú lo apartaste para que fuera juez en Israel. Te agradecemos, Padre, por todo ello. Te agradecemos también porque este libro nos muestra la necesidad que había en Israel de un Salvador. Pero tú enviaste a tu Hijo, al Salvador del mundo, para que estuviese con nosotros, para que fuera hecho humano y para que un día diera su vida por toda la humanidad, para poder también recibir esa vida eterna y esa libertad de la esclavitud del pecado. Te agradecemos por ello, en el nombre de Jesús. Amén. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Jueces nos muestra una época difícil, oscura, moralmente corrompida de parte del pueblo de Israel y la necesidad de que se levantasen jueces o caudillos militares que pudieran también ser utilizados por Dios. Vemos, por ejemplo, figuras como Gedeón, vemos también a Sansón, vemos, por ejemplo, la importancia de Débora, Barak, entre los jueces que estuvieron, y muchos de ellos cumplieron el propósito de Dios, que era libertar al pueblo de esta esclavitud. Se pudiese hacer también un comentario en relación al ciclo del pecado, que era que el pueblo cometía un error, luego venían sobre ellos el castigo por esa situación, por el pecado, luego ellos clamaban, porque ya la opresión de los pueblos vecinos era mucha, y Dios levantaba, ¿cierto?, a través del tiempo un juez que los libertaba, y ellos volvían a caer otra vez en un pecado que era peor, y era un ciclo de periodos de tiempo en años, que se levantaba un juez, estaban 30, 40 años y luego otra vez se volvía lo mismo. En una época en que es marcada por la muerte de Josué, el libro anterior, el libro de Josué, que también estudiamos, pero también la antesala al libro de Primera de Samuel, donde iba a comenzar el periodo de la monarquía en Israel. Entonces, importante recalcar que este libro también nos muestra por una parte la decadencia, pero la necesidad de un Salvador. Y la necesidad del Salvador, que hasta el día de hoy nosotros necesitamos, que gracias a Cristo, ese Salvador que vino, que nos libertó del pecado, Él superó a todos los jueces anteriores, y Él un día volverá como ese gran juez, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por mi parte me despido agradeciendo el tiempo que usted pudo disponer para ver este estudio, para escucharlo, analizarlo, y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video.